Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Cuando un investigador acepta nuestra invitación, nos sentimos halagados. En los 9 años de este ciclo hemos recibido a mujeres y hombres que investigan en sus respectivos campos. El investigador que vamos a presentar a continuación es el ingeniero Eduardo Fracassi, líder en sensibilización de cambio climático en el ITBA y responsable del Instituto Curie. ¿Dije bien? Es el equipo Curie. Es el equipo Curie. Sí, correcto. Autodenominado. Sí. Ambassador de Climate Interactive es la persona que más talleres ha realizado en el mundo. El ingeniero Fracassi es coordinador del equipo Curie, ganador en 2016 en la categoría Industrias de la competencia internacional MIT Climate Collab con la propuesta 25 grados Celsius, 77 grados Fahrenheit para mitigar el cambio climático. Lidera desde 2013 en ITBA la iniciativa de sensibilización de cambio climático. Ha realizado más de 55 talleres, World Climate Exercise, World Energy Exercise, World Climate Innovation Workshop, para más de 1.230 personas. Emprendedor, ha creado y desarrollado servicios consultoría de recursos humanos para empresas por más de 16 años, habiendo brindado servicios a más de 70 empresas. Está especializado en gestión del cambio, selección de ejecutivos y coaching para el desarrollo profesional de profesionales en ingeniería. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por tu visita. Muchas gracias a vos por interesarte por lo que hacemos. Al contrario. Contanos quiénes conforman el equipo Curie del ITBA. Son estudiantes que tienen una beca y a cambio de la beca tienen que ayudar a un profesor. Y hace más de 5 años que nos vienen ayudando a mí y realmente se han destacado un montón, porque han hecho trabajos muy buenos. Son básicamente la carrera de bioingeniería y lo que hacemos es básicamente concientización de cambio climático, organizamos talleres, los hacemos acá en el ITBA, hemos hecho en otras universidades, también de Argentina y también de países como Costa Rica, el INSEADE, no recuerdo bien el nombre de la institución en Costa Rica, pero en Costa Rica, en Colombia, en Brasil y también en Montevideo. Hemos hecho presentaciones en Chile, así que estamos tratando de concientizar. Y en México también, en México estamos trabajando con el Tecnológico de Monterrey. Te pido, Eduardo, que por favor sintetices los objetivos de la investigación que ganó el premio al que nos referimos en la presentación y nos digas quiénes integran el equipo. Ok, el premio fue así. Yo en 2013, nuestro jefe nos pidió que publicáramos. ¿Sí? El ITBA es una universidad chiquitita, no es tan grande como la UBA tiene más investigadores y publica más. Entonces se nos pidió que publicáramos. Entonces nosotros estábamos trabajando con unos talleres que habíamos descubierto. Yo en el 2005 fui a estudiar a Sloan MIT, el MIT es el Massachusetts Institute of Technology, que es muy prestigioso,
y tiene más de 40 premios Nobel, tiene una cantidad impresionante de logros académicos y científicos. Y allá me encontré con este profesor John Sterman, que fue el que me daba clase. Y en el 2013 yo lo vi, ese mismo profesor, 8 años después, hablando sobre el cambio climático. Había poco tiempo y yo me quedó una sola palabra de esa presentación, que es Sea Roads. Y la anoté en WhatsApp y se lo pasé a un compañero mío. Y después la googleé y encontré estos talleres y estas actividades y estas herramientas que el profesor Sterman las difunde a través de una spin-off, es decir, una ONG que él creó para ese motivo, se llama Climate Interactive. Digo, empezamos a trabajar en 2013 con ellos y poco a poco fuimos incluyendo a becados de la universidad para que nos ayudaran a hacer los talleres. Hoy, por la última recuento, yo soy la persona que más talleres hizo en el mundo. De estos que hice más que el profesor. Yo hice 41 cuando el profesor hizo 30 y pico. Eso cambia, ¿no? Evidentemente, a medida que se vayan haciendo más, va a cambiar. Pero bueno, tuvimos por lo menos esa distinción y la publicación que me había pedido mi jefe en ese momento en el ITBA, hicimos un paper con otros 2 profesores, con Fabián Zulansky y Claudia Castro Curis, y entre los 3 hicimos un paper interesante y se lo enviamos a Sterman. Sterman nos dijo que era la primera vez que se hacía un estudio de ese tipo, con esos talleres, un estudio longitudinal, es decir, medir antes y medir después. ¿Qué es lo que miden concretamente? Lo que piensa una persona antes y lo que piensa una persona después. Y ahí vimos que para que fueran muy eficaces estos talleres había que hacer una serie de cosas que las recomendamos y las escribimos en un paper. El equipo de Sterman, nosotros quisimos publicar ese paper, pero como yo no soy un doctorado, no supe realmente escribir un paper que fuera aprobado por un journal científico. Un journal es una recopilación, se publican artículos científicos. Bueno, eso no lo supe presentar. Yo lo presenté como una historia, pero ellos lo querían mucho menos didáctico, lo querían algo mucho más, y no lo pudimos pasar ese límite. Pero con la ayuda del equipo de Sterman se publicó, y se publicó el año pasado en el journal PLOS ONE, y yo soy el tercer autor. Y lo raro de esto es que en la primera publicación que hacemos, y estamos publicando con gente del MIT y de la Universidad de Massachusetts, cosa totalmente impensada, que un profesor publique una cosa así en su primer paper es algo... y básicamente la idea fue, el germen de la idea fue nuestra. Ellos lo que hicieron es ponerlo también, es decir, Estados Unidos tiene todo un conflicto político asociado al cambio climático. Sí, señor. Entonces fue presentado... Partiendo desde su presidente, ¿no? Que ¿Qué le no le puedo presta decir? atención a este tipo de temas y además descree de todo ello. Mi impresión es que la campaña de Trump fue pagada por Exxon. Mi impresión, porque además él, al asumir, lo primero que hace es poner un directivo de Exxon a manejar su gabinete. Exacto. Que después creo que él se retira. No me acuerdo bien exactamente el nombre, creo que era Rex Harrington, algo así me suena. Pero bueno, evidentemente él ha traído retrotraer a Estados Unidos del Acuerdo de París. La otra mitad de Estados Unidos, estados como California, por ejemplo, y muchos otros, la mitad, el alcalde de Nueva York le ha hecho juicio a las petroleras. Exacto. Por daños ambientales. Bueno, es decir, está dividido. Entonces, el paper lo que muestra, la investigación, es primero que estas actividades son mucho más efectivas que darle información a la gente. Usted le puede dar información, pasó tal cosa, y la gente no hace nada. Pero estas actividades, uno participa mucho más, se emociona, y como usted sabe, somos seres emocionales que pensamos. O sea, tener una emoción es más probable que una persona actúe. Ese es más o menos... Se comprometen de otra forma. Claro, es decir, uno se compromete con una acción concreta. ¿Qué es lo inusual en las variaciones climáticas actuales?
Siempre ha habido variaciones climáticas generadas por variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por ciclos solares, pero esos cambios tienen una cierta magnitud que ha sido medidos por un estudio en la Antártida. Es decir, todos los años se deposita nieve y hacen como capas. Y es como son las capas que tiene un árbol. ¿Vio que tiene? Sí. No sé si has visto un árbol cuando lo cortás, Juan Carlos. La corteza, sí, se ven distintas capas. Se ven capas. Bueno, en la nieve también se ven capas. Y cada capa corresponde a un año. Entonces, tú perforas, tú puedes perforar un cilindro y puedes obtener de la nieve que está ahí restos de aire de años atrás. Así se ha medido la concentración de ciertos gases en los últimos 400.000 años. Y lo que se ve es una curva que es muy famosa y la concentración del gas dióxido de carbono está entre 200 y 300 partes por millón, que es una unidad de medida. El problema es que hoy, en vez de estar entre 200 y 300, que es lo que ha sucedido en los últimos medio millón de años, hoy está en 400 o más de 400. Y el problema es que cuando suben los gases de efecto invernadero, cuanto más hay más calor. El calor es energía. Entonces, si hay más energía en la atmósfera, hay más tormentas y son más fuertes. Sí. No, te iba a preguntar, recién hablábamos de un poco esta controversia que se suscitó en Estados Unidos en relación al clima, ¿no? Sí. Pero en nuestro país, ¿qué acciones se han llevado a cabo más recientemente vinculadas con el cambio climático? Bueno, lo que yo puedo ver primero es que hay un cambio en el patrón de lluvias, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires y otras provincias se inundan mucho más y se nota también que provincias que están cerca de la cordillera están perdiendo el agua. Perdiendo el agua. Claro, si el agua, las lluvias se van hacia la costa del país. Tenés razón, Mendoza hace años que viene con un problema hídrico muy marcado. Eso es lo que lo dijo la tercera comunicación nacional de cambio climático. Se mostraba un mapa y cómo cambiaba. La lluvia se va hacia la costa este, la zona este del país. Pero la zona oeste se va secando. ¿Y nosotros qué acciones desarrollamos? Bueno, porque esa es una realidad. Y mi pregunta era, o estaba más orientada a ver qué tipos de acciones se hacían para de alguna manera morigerar todos estos cambios que se producen. Yo no soy una persona que... Si el cambio climático son 1000 cosas, yo sé algunas cosas. Hay cosas que... Es decir, es muy cross todo esto, muy multidisciplinario. Y yo, por ejemplo, el año pasado quería armar una diplomatura y entrevisté a 40 personas, 40 profesores, porque hay muchos temas. Pero lo que yo sé es esto. Hay dos acciones que se pueden hacer. Una es frente al desastre, tratar de protegerse, que es la adaptación, adaptarse, que es, por ejemplo, hacer hacer túneles para que el agua se fluya y se drene en las ciudades, como se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires o se está haciendo en la ciudad de La Plata, con el arroyo El Gato y toda esa historia por la inundación de 2013. Y canales para drenar el agua que se pueden hacer en la provincia de Buenos Aires. Escuché hablar sobre planes, pero no sé exactamente cuánto se hizo de eso. Cloacas, drenajes de agua, todo eso es algo de infraestructura se está haciendo. Después los programas Renovar, de energía renovable, si recuerdo bien los datos, son alrededor de 70 parques solares y eólicos que se han hecho en todo el país, 70 y 70. Es decir, realmente la cantidad de energía renovable del país está aumentando de forma medible. Y Argentina es un lugar privilegiado del mundo porque la costa atlántica tiene muchísimo viento. Ese viento es una fuente de energía muy buena, sobre todo en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Es muy fuerte la disponibilidad de viento, y el noroeste argentino, en la Puna, el sol es espectacular, con lo cual usted puede cocinar, puede calentar agua, puede poner parques solares.
creo que se ha inaugurado ahora uno de los parques solares más importantes de Latinoamérica en el noroeste argentino. Es decir, el país está haciendo cosas. Otras cosas que está haciendo es el reciclado de la basura, es importante, porque ahí se ahorra energía. Otro es el cuidado del agua. Si a usted le cuesta el agua y le empiezan a medir, como pasa en mi edificio, usted empieza a cuidar el agua y el agua derrocha mucha energía y es un recurso caro. Entonces tenemos reciclado, tenemos drenajes, tenemos canales, tenemos parques eólicos y solares. Es algo, se puede hacer mucho más. Es decir, Uruguay hoy tiene el 98% de su electricidad a través de fuentes renovables. Vemos con optimismo que en los debates políticos, sobre todo en países como España y no tanto en países como el nuestro, que se toma al cambio climático como objeto de sus plataformas. Lo que se discute en esos debates o lo que se dice en esos debates, ¿es respetado por los líderes cuando llegan al poder? Buena pregunta. No lo sé, digamos. Pero tu experiencia, ¿qué dice? Tu observación. Y en general a los políticos les cuesta mucho cumplir con sus promesas electorales. De todas las plataformas, de un partido, de la oposición, de lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando te están por tomar el poder, no conocen realmente los desafíos que tienen por delante, entonces se le ocurre que pueden hacer determinadas cosas que después la realidad les muestra que no. Pero, por ejemplo, Estados Unidos está muy dividido al respecto, y en el caso español lo que pasó es que se puso una ley de generación distribuida de energía eléctrica que existe en Argentina. Es decir, una persona en su casa puede poner paneles solares e inyectarlas a la red. Eso tiene muchas ventajas en el sentido de que parte de la energía, si usted trae la energía del Chocón a Buenos Aires, en el camino se va un porcentaje importante de esa energía por pérdidas que tiene la transmisión de energía. En cambio, si usted produce la energía en Buenos Aires, en su casa, toda esa pérdida se ahorra. Además no tiene que tener un torres para traerla, porque ya está en el lugar. Eso es importante. En España se puso una ley que le daba un gran beneficio a la persona que ponía la instalación. Y eso funcionó durante un tiempo. Pero luego, por problemas económicos, creo, tuvieron que cambiar ese beneficio grande y personas empezaron a perder dinero. Y lo cual generó una bronca muy grande y entonces el experimento salió más o menos. Como inquietud pregunto, desde los sectores gubernamentales, ¿se consulta a personas como vos que tienen una vasta experiencia en este tipo de temas? Bueno, la verdad no puedo comparar, pero yo he hablado con Sergio Berman, he hablado con Carlos Gentile, que es su mano derecha, he expresado algunas propuestas. A mí me recibió el presidente Macri. Nunca pensé que iba a pasar algo en mi vida, pero nosotros hicimos una idea con el equipo Kiri, que era reducir, una chica de 19 años del equipo Kiri me dice, mi papá, mi mamá duermen en el verano en un hotel con el aire a 18 grados, pero como tienen frío se abrigan. Bueno, la idea de Airín era decir, ¿por qué no ponemos el aire acondicionado a 22? No tengan frío. Claro. Bueno, nosotros hicimos el cálculo, hicimos una presentación en una competencia internacional y ganamos. Y la propuesta ganó, se llama 25C y lo que propone es poner el aire a 25 grados. Con eso se ahorra el 14% de la energía que se usa para climatización. Y ese 14% de energía es mucha plata. A nivel mundial es más o menos el Producto Bruto Interno de Paraguay. Es la energía que podrían usar el Reino Unido o Italia, países de ese tamaño, o las emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina. En Helsinki se propusieron para 2035 cero emisión. Para cumplir ese objetivo, la reducción de gases debería reducirse en un 40% para 2030. ¿Cuáles son los sectores que allí y en el mundo mayor responsabilidad tienen en la emisión?
Bueno, De dióxido de carbono estamos hablando, ¿no? los países que más emiten son China y Estados Unidos. China es el principal y Estados Unidos es el segundo. En total es más o menos la mitad de las emisiones mundiales están concentradas en esos dos países. En esos dos países la mitad. Sí. ¿Qué ha hecho China con respecto al cambio climático? Ellos están poniendo muchísima energía renovable, son los principales fabricantes de paneles solares y molinos eólicos del mundo y lo están usando en grandes cantidades en China. El problema de China es que hace unos años pusieron centrales a carbón muy grandes y esos contaminan un montón y ha traído un montón de problemas ambientales a los chinos. Pero los chinos ya tienen hecha la central y no la van a cerrar hasta que termine su vida útil, que son 30 años. El problema del cambio climático son esas centrales que no se pueden cerrar porque todavía tienen vida útil. Entonces, si bien hoy las energías renovables son iguales o más baratas que las energías fósiles, eso sucede cuando se tiene que renovar el equipo. Pero el equipo que es existente sigue contaminando y no se puede tampoco parar porque la gente necesita energía. Entonces, lo que frena la respuesta de la humanidad frente al cambio climático son esas centrales que todavía existen. Obama quería cerrar todas las centrales a carbón de Estados Unidos, pero Trump dio vuelta atrás con esa instrucción. La innovación es la conexión entre el transporte y la información que tiene el usuario para poder elegir. En la movilidad urbana actual, ¿los coches son los únicos responsables de la polución? Bueno, evidentemente los coches y los colectivos... Sí, los automotores. Los automotores contaminan un montón, ¿sí? Sin embargo, el 60% de la contaminación viene de las ciudades. Por ejemplo, en calefacción o en iluminación. O mover los ascensores o ese tipo de cosas. ¿Y qué gases despiden ese tipo de instrumentos o de medios? Bueno, el gas principal es el dióxido de carbono que surge de quemar carbón, gas o petróleo o nafta. Pero también está el dióxido de nitrógeno que se usa mucho en la agricultura y también puede surgir de la quema de algunos combustibles fósiles tipo carbón. Pero la agricultura produce también metano y eso es la mitad de las emisiones de Argentina son de metano del ganado bovino. Todos los mamíferos producimos, las ballenas, los perros, los gatos, los seres humanos, las vacas, los antílopes, los ciervos, todos producimos metano por nuestro metabolismo. Ese metano es 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Por eso el SEAM se quema el metano, que se genera, y el compostaje también tiene esa idea. El compostaje tiene la ventaja de, en vez de metano, sale de la comida, digamos, de los desperdicios de comida, alimenticia, se genera dióxido de carbono en vez de metano. Metano es un problema para Argentina y Brasil. Y yo he escuchado en las conferencias climáticas internacionales muchas críticas hacia el metano. Y el cuarto grupo de gases que contaminan son las que están en los aires acondicionados y en las heladeras. Son los clorofluorocarbonos. Son gases que se usan para climatización. Si se derritiera toda la Antártida, el nivel del mar podría crecer 60 metros aproximadamente. Los científicos saben que eso no va a ocurrir en los próximos siglos, pero temen fenómenos más sutiles que ya están sucediendo. ¿Cuáles son? Bueno, si usted pone mucho dióxido de carbono en la atmósfera, partes se disuelven en el océano. Y el dióxido de carbono, cuando entra a disolverse en el océano, genera ácido carbónico. El ácido carbónico acidifica el océano e impide que se formen los caparazones de los cangrejitos y los crustáceos. Entonces, el 30% de la biomasa del océano está en peligro. Esa es una acidificación del océano. El otro es que gran parte del calor que acumulan estos gases se va a las zonas más frías, que son los océanos. Los océanos se han calentado. Al calentarse el océano, el agua naturalmente, ¿qué pasa?
Se evapora, se eleva. Se evapora y también se expande. Y se expande. Se expande. Entonces, esa expansión del agua también colabora con el aumento del nivel del mar. Y la mayor parte de los escenarios prevén un aumento del nivel del mar de entre medio metro y 1 metro. Nosotros tenemos, en Climate Interactive tenemos un simulador, que es Sea-Roads, que repite las negociaciones internacionales. Pero ahora está sacando en julio uno que se llama Soluciones Climáticas o Climate Solutions. Soluciones climáticas. Y hay 18 acciones posibles que se pueden tomar, que les puede tomar un gobierno, y usted puede elegir y experimentar cuáles son las que tienen mayor impacto. La ONU denuncia que para el 2050, debido a las variaciones del cambio climático, otros 71 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria. ¿Es ese uno de los peores problemas o se prevén otros más graves? Sí, va a haber menor acceso al agua potable. Perdón, no te escuché. Menor acceso al agua potable. Sí, es un recurso que se está extinguiendo, ¿verdad? Por ejemplo, y eso pasa mucho en India y China, porque los grandes ríos surgen del Himalaya. Si se derriten los hielos, es como que pueden perder parte de su caudal y ahí se pierde. El 30% de la población del mundo se puede quedar sin agua. Ahí. Eso es. Yo quiero detenerme acá y disculpa que te interrumpa, porque a veces cuando se abordan estos temas, y lo digo para aquellos que nos están viendo, pareciera que estuviéramos hablando en abstracto, pero estos son fenómenos que ya están sucediendo, que de alguna manera los estamos observando, ¿no? Por eso digo que debemos prestar mucha atención. Uno lo dice así, si se derritieran los ríos, como si fuera un caso hipotético. Está pasando, lo estamos viendo, lo estamos vivenciando, ¿no? Discúlpame que te interrumpiera. Yo creo que es muy importante lo que decís, porque son las emociones las que mueven a la gente. Y hasta que la gente no se emociona por las cosas, es como que hay poca acción. ¿Esto es lo que lográs en tus equipos de trabajo? ¿Por eso la gente o los chicos están tan motivados? Bueno, los chicos han crecido todos. Hace poco me vine a agradecer a una becaria y me dice, me tomaron en tal empresa top, ¿no? Sí. Hablaban de las 4 top, que eran Facebook, Google, bueno, le tomaron en alguna de estas empresas y la mujer viene a ayudarme, a agradecerme, y me dice, claro, porque yo lideraba uno de tus talleres y eso la entrevistadora lo tomó a favor. Entonces, yo promuevo a la gente. Si la gente empieza con trabajos menores, después tiene un rol de análisis, después tiene liderazgo concreto en un proyecto y después tiene facilitadora. Que quisiera retomar en alguna medida lo que me venías respondiendo, que, discúlpame, yo te interrumpí y nos estabas contando, surgió de esta pregunta de qué pasaba si se derretía la Antártida y demás, cómo iba a crecer el nivel del mar, pero hay fenómenos que ya se estaban dando. Me venías contando de los ríos en China, pero aborté toda tu respuesta y me gustaría que la profundices. Bueno, disponibilidad de alimento. Argentina en el 2017, por los problemas climáticos, entre sequías y lluvias, perdió casi 8.000 millones de dólares. Es decir, 8.000 millones de dólares es mucha plata para Argentina. Y se perdió por cambios en el clima. Algunos son normales, pero otros son generados por este cambio porque hay más energía en la atmósfera. Y es mucho dinero. Este año el gobierno dice, bueno, vamos a tener una cosecha espectacular y vamos a tener más fondos, y entonces el dólar va a estar mejor. Y, digamos, el cambio climático realmente influye sobre lo que estamos pasando hoy. Hay gente que perdió mucho dinero por eso. Pero hay gente que muere. Hay gente que muere. Hace unos años, en Filipinas pasó un tifón y murió una cantidad increíble de gente. Creo que eran 10.000 personas. Yo me acuerdo que el representante de Filipinas hizo un ayuno. Hasta que ustedes no decidan arreglar este problema, yo voy a hacer ayuno. Y no sé no sé qué pasó. Mi problema no se resolvió, no sé si falleció o después suspendió el ayuno. La verdad es que hay mucha gente que está expuesta. Si vos vivís
en el río Luján. Y antes se te inundaba la casa cada 10 años. Y ahora se te inunda cada 3 años. Y perdés la heladera. Se te moja todo el piso. Perdés los muebles. Pues se llenan de agua y se te hinchan y todo. Perdés todo. Y una cosa es cada 10 años que te puedes recuperar. Pero si es cada 2 o 3 años, no puedes vivir. Eduardo, vamos un poco más lejos. ¿Qué está pasando en Tuvalu, ese grupo de islas en el Océano Pacífico? Pero me lo contestás después del corte. Ok. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, 1 de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte, Eduardo, te preguntaba qué estaba sucediendo o pasando en Tuvalu, ese grupo de islas en el Océano Pacífico. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver al líder de Tuvalu en la conferencia de París de 2015. Conferencia, la COP. La COP son las conferencias de las partes y se juntan 196 países para negociar un acuerdo para reducir el cambio climático. En París se hizo el primer acuerdo. Y un acuerdo muy importante, no fue el primero. Y pude ver al señor. El señor lo que dice, es que al subir el nivel del mar pasa lo que pasa, por ejemplo, en Florianópolis, que el agua del mar se mete por debajo de la tierra y la va licuando. Y la va también llenando con sal. Entonces no se puede cultivar y ya la tierra se vuelve un recurso escaso, con lo cual la población emigra. Las emigraciones que produce el cambio climático son un problema serio. Mucha gente que está en el extremo, es decir, en la zona de Palestina, en esa zona, se ha perdido sus campos y emigra hacia Europa. Y los europeos no los quieren. Que a veces se van en un barco y se hunden, se mueren. Algunos países los reciben, otros no. Los países que los reciben tienen problemas. Italia, Alemania, etc. Y esos son problemas. Es decir, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos pone el cambio climático como uno de los principales generadores de conflictos en el mundo y creadores de hipótesis de guerra. A pesar de que Trump no piense distinto, los militares tienen que considerarlo, no pueden hacer como el avestruz. Tienen que considerarlo eso. Y es serio el tema, porque si vos tenías un campo, vivías ahí, lo más bien, perdiste todo y se te desertificó lo que vos tenías, de repente ya no tenés fuente de ingreso, no tenés para comer, no podés educar a tus hijos, te tenés que ir a buscar a otro lado y emigrás.
Así que es un generador de conflictos el cambio climático. Se ve amenazada la fuente de alimento de la humanidad. Con mayor temperatura, si empieza a haber pérdida de cosecha, ¿cómo haces para alimentar a la población? Eso es un tema serio. Además, la población está aumentando. Todavía no ha hecho su pico previsto, pero en los simuladores que nosotros tenemos, sobre todo en el simulador Soluciones Climáticas o Climate Solutions, se puede jugar con distintos escenarios de poblacionales y de PBI per cápita. ¿Sirven los simuladores en realidad son muy útiles para explicar procesos complejos? En relación al cambio climático, ¿también son aplicables? Porque haces mención. Sí, muy útiles, porque uno genera una intuición. Es muy gracioso, ¿no? Talleres, yo le pregunto, bueno, ¿a qué temperatura va a resultar tal medida? Y al principio dice cualquier número, pero después de un tiempo ya la gente empieza a entender la relación entre las cosas y va desarrollando una intuición que le permite ver, por ejemplo, la urgencia del tema. Y eso ayuda a que la gente actúe. Hay un aspecto que me gustaría que profundices, que vino sobrevolando todo este tipo de charlas. ¿Qué responsabilidad tienen los gases de efecto invernadero en el calentamiento global? Si podemos ser más específicos y puntuales. ¿En qué sentido? No hacías recién mención, por ejemplo, el caso de los alimentos, ¿no? Que el calentamiento... Pero digo, ¿qué otros efectos? Primero, ¿cuál es la responsabilidad de los gases de efecto invernadero y qué efectos o consecuencias pueden traernos? Bueno, los gases de efecto invernadero no son malos de por sí. Si el dióxido de carbono ha existido desde siempre. Desde siempre. El tema es que hoy tenemos el doble del promedio. Es decir, si antes teníamos un promedio de 250, ahora tenemos un promedio de 400. ¿Y qué posibilidad hay de bajarlo, de equilibrarlo? ¿Ninguna? Bueno, ¿qué acciones habría que desarrollar? Naturalmente, los que se comen el dióxido de carbono son los árboles. Se transforman ese dióxido de carbono en madera, en celulosa. Las plantas hacen eso. Y tú puedes ver, por ejemplo, en el observatorio de Mauna Loa en Estados Unidos, que cuando es invierno sube la concentración, pero en primavera hay más hojas y baja. Entonces, sube en invierno, baja en primavera, sube en invierno, baja en primavera. Porque los árboles pierden las hojas, entonces sube la concentración. Pero la tendencia a largo plazo es un crecimiento exponencial. Y eso es muy preocupante, porque cuando en un sistema hay un crecimiento exponencial, es disruptivo. Es decir, y lo que tú ves ahora es un crecimiento disruptivo de los gases. Es más, han aumentado en 100 años pasamos de entre 200 y 300 a 400, en 100 años. Han habido cambios en el pasado tan grandes en la concentración de dióxido de carbono, pero pasaron en cientos de miles de años. ¿Qué responsabilidad hay en la deforestación de grandes zonas que hoy vemos en todas partes del mundo? Hay un vínculo muy directo, ¿no? Por esto que acabas de mencionar, si las hojas son las que absorben, evidentemente esto que estamos generando, deforestando grandes regiones, están afectando en forma directa. Tal cual. Es decir, naturalmente la que se consume el dióxido de carbono son la vegetación. Cuando la vegetación se pierde por algún motivo, empieza a crecer. Y también están en esto juegan los ciclos solares y los ciclos de movimiento en cuanto a la Tierra. Pero lo que ha pasado, que a partir de 1860, la humanidad empezó a quemar, es decir, empezó la revolución industrial. Empezamos a quemar carbón, teníamos la locomotora esta inglesa, la Rocket, y después tuvimos los trenes, y después tuvimos los transatlánticos, y después tuvimos los aviones, y después tuvimos toda la industria basada en el petróleo. Y bueno, eso hizo que en 100 años la concentración pasara de 300 a 400. Es un cambio, es como una explosión nuclear. Porque en términos geológicos, si vos decís, el cambio se produjo en 100.000 años, es 1000 veces más lento, es decir, 1000 veces más rápido ahora que en el pasado. Y lo que pasó en el pasado fue una extinción masiva en el Triásico. Viste que tenés distintos periodos geológicos, uno de ellos fue el Triásico.
Triásico, Jurásico, Cretáceo, creo que es la época mesozaica. Al comienzo del Triásico, si recuerdo bien, se produce una gran extinción con el 90% de las especies que estaban en la era anterior que desaparecen. Y hoy hay una gran también extinción de especies, se nota, están en riesgo el 50%, del 20 al 50% de las especies de la biodiversidad del planeta. Y eso es un tema importante. Sin duda. Es un tema importante porque no hay más abejas. No solo es importante, nos afecta. Esto es lo que hay que marcar, ¿no? Nos afecta. Si no hay abejas, no hay comida. Ahora tenemos el problema de que las abejas no están desapareciendo. Hay gente que alquila abejas. Te llevan las abejas para que te polinicen tus plantas. Ahora, ¿y por qué se pierden las abejas? Por ahí por la contaminación, por ahí por otros motivos. Pero la pérdida de diversidad impacta directamente sobre la gente. Hoy está impactando. Es decir, que te alquilen abejas, cuanto antes nadie hubiese pensado en una cosa así, es un cambio importante. Eduardo, para profundizar también, ¿el gas metano es un problema para la problemática que venimos abordando? Sí, es un gran problema. A ver, ¿por qué? Contanos. Bueno, el gas metano, muchas veces la industria petroquímica, petrolera, lo ventea y lo quema. Lo que no saben qué hacer con el gas. Yo lo he visto en los 70, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, zonas que yo estuve. Se ventea. Y se quema justamente porque el metano puro es muy contaminante, porque absorbe mucho calor. Ese es el problema. Los procesos alimenticios del ganado vacuno generan mucho metano. Las ballenas, los seres humanos, todos producimos metano. Y el metano absorbe 20 veces más calor que el dióxido de carbono, con lo cual es muy poderoso como agente contaminante en cuanto a generar más. Es como una heladera, como un almacén de energía. Y esa energía almacenada es un problema, porque la segunda ley de la termodinámica te dice que el calor fluye de las temperaturas altas a las frías. ¿Sí? Pasa de las zonas calientes a las frías. El calor se va. Pero, ¿cómo se va el calor? Se te va con un viento, se te va con un huracán, se te va con una tormenta muy fuerte, se te va con una inundación, se te va con una ola de calor. Y hoy, por ejemplo, los bebés y la gente mayor es muy vulnerable a las olas de calor. Entonces, el metano realmente es un problema y Argentina debería buscar la forma de resolver ese tema, también con Brasil. Porque lo que yo escuché... ¿Y cuáles son los mecanismos o las formas para resolver esos problemas? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿O qué se debería hacer? Algunos dicen no comer carne, con lo cual Argentina perdería un ingreso importante. Y hay una movida en general para eliminar la carne de la dieta. Yo tengo una alumna que es vegetariana. Ahora, nosotros como seres humanos somos básicamente proteína. Entonces, eliminar la proteína animal de la dieta es una decisión que puede tener consecuencias en tu salud. Y está por verse si las proteínas vegetales realmente pueden suplir las necesidades humanas. Puede ser que sí, puede ser que no. Por ahí se puede usar otra fuente de proteína, tipo los peces o tal vez las aves, que produzcan menos metano. Pero el tema es que la gente necesita o comer. el huevo. El huevo. Sí. Fuentes alimenticias que necesiten menos proteína. Pero hoy Argentina y Brasil están en la mira de muchos países, de los críticos ambientalistas, justamente porque esa proteína se produce generando metano. Con lo cual tiene un impacto importante para la economía del país y también impacta en el clima. Es decir, digamos, tiene esos dos impactos. Argentina, por lo que sé, propuso compensar esas emisiones de metano plantando árboles. Está bueno. Es una solución, es decir, plantar árboles, pero digamos, pero es la escala, ¿no es cierto? Otros
países buscan fuentes de energía alternativa, tal vez en los insectos, o en los hongos, o en otros productos. Desconozco el funcionamiento de los hongos, pero buscan fuente de proteína. Pero la proteína es fundamental para la dieta y no puedes tener una dieta basada en carbohidratos únicamente porque tenés diabetes, tenés más cáncer, tenés más enfermedades crónicas. Digamos, el comer exclusivamente carbohidratos puede generar problemas para la salud. Por eso es importante que el país busque la forma de producir proteína de una forma que sea más ecológica. Y bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Tal vez con algún tipo de enzima, con alguna modificaciones en genética en el ganado. Desconozco la solución, pero es un problema muy grave para el país. A ver, pregunto, ¿los efectos del cambio climático son siempre negativos o hay alguno positivo? Hay muchos efectos positivos. Ah, está bueno, contémoslo. Bueno, lo primero es que empezás a ahorrar plata. A ver. Y claro, Macri nos llamó porque no es porque hubiéramos ganado un premio, sino que, por ejemplo, acá, cuando nosotros estuvimos con Fabián y con estas dos becarias nuestras, lo primero que dijo el presidente del Banco de Galicia es, con este edificio sustentable, con una certificación LEED, creo que era Platinum, una cosa así, muy elevada, se ahorra el 30% de la energía de este edificio. Es decir, de tu factura de energía, que cada vez está más cara la luz, gastas un 30% menos. O sea que vengo a descubrir que vos fuiste quien le dijo a Macri que había que poner el aire, o al presidente Macri, el aire a 24 grados y cambiar las lámparas no de bajo consumo, sino LED. Más o menos así es la cosa. Más o menos así. Después de que nosotros ganamos este premio en el MIT, el presidente nos llama a la semana y nos escucha. Estábamos nosotros yo tenía en ese momento 9 becarias y 2 becarios. Ahí no se ve, pero bueno. Y lo que hizo el gobierno fue esta serie de propagandas donde aparecía la central de manejo del sistema eléctrico argentino diciéndote, el ingeniero te decía ponga el aire a 24 grados. Y eso sí, realmente fue por iniciativa nuestra, sí. Eduardo, sí. Discúlpame, te interrumpí, ibas a decir algo. No, es que bueno, la satisfacción de alguna idea de una chica de 19 años, el gobierno lo pone en práctica, cosa que nunca había visto. Y pensar que un presidente va a recibir a un ingeniero, es bueno, un positivo. profesor, realmente nunca pensé que me iba a pasar así en mi vida. Yo cuando me enteré de todo eso me puse a llorar, porque no podía creer lo que iba a haber, sea el partido que sea, ¿no? Es por la institución, por la persona. Instituciones que te reciban y una idea que vos tuviste, increíble, ¿no? La experiencia esa fue muy linda. Y la idea es que se pueden hacer cosas y es tan sencillo como tener un poquito de sentido común. O sea, apagar las luces, poner el aire a una temperatura razonable, reciclar, si podés usar el transporte público, usarlo. Yo tengo una dificultad para moverme, uso el auto y bueno, lo tengo que usar. Pero si tuviese el físico bien, como este profesor en Brasilia que yo conozco, él anda en bicicleta por toda la ciudad de Brasilia. Justamente sobre eso te iba a preguntar. Sé que recientemente viajaste a Brasil, a Florianápolis y demás. ¿Por qué no nos contás sobre esa experiencia? Sí, nosotros estamos formando facilitadores en toda Latinoamérica. Y este año vamos a cubrir un poquito de México, un poquito de Colombia, y Brasil es el territorio. Hay una barrera cultural, hay una barrera del lenguaje. Entonces, a través de justamente este profesor Sterman, hay una red latinoamericana de gente que practica la disciplina que le enseña, que se llama Dinámica de Sistemas. Y Dinámica de Sistemas, para explicártelo, es la gallina pone huevos, los huevos ponen gallinas, entonces se genera todo un lazo. ¿No? La gallina pone huevos, los huevos ponen gallina, no importa quién fue primero, pero genera todo un proceso que se retroalimenta. Bueno, eso es lo que estudia la dinámica de sistemas, lo que estudia Sterman. Hay una red latinoamericana y yo contacté a gente
de Brasil, gente de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis y la Universidad de Brasilia. En Brasilia, esta persona nos llevó a la Cámara Legislativa de la ciudad de Brasilia, sería como el Congreso de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Es la Cámara Legislativa de la ciudad de Buenos Aires, donde se generan las leyes de la ciudad de Brasilia. Y ahí presentamos, teníamos 1 hora y media y al final terminamos de lejos excediendo esa hora por el interés de la gente. Hicimos un juego, qué habría que hacer, cuál es la mejor decisión, y entonces nos decían una cosa y de repente la poníamos en el simulador y entonces veíamos las consecuencias, la gente cambiaba de opinión y así se generó una ida y vuelta. Nosotros no hacemos nunca presentaciones magistrales, siempre son juegos e interacciones donde la gente participa, porque de vuelta no estamos transmitiendo conocimientos, sino lo que queremos es que la gente juegue con nosotros. Y eso funciona mucho mejor. Entonces, ahora estoy planeando para agosto ir a Salvador de Bahía, donde está la Semana del Clima de 2019. Son 4 o 5 días organizados por las Naciones Unidas. Y ahí voy a ir a la Universidad Federal de Bahía y también voy a estar en Vitoria, que está más cerca de Río de Janeiro. Y ahora estoy viendo también de hacer una actividad en San Pablo. Y ahí generando grupitos como San Pablo, ¿no? Y si generas pequeñas comunidades a lo largo de Brasil y de repente esa gente, porque el problema de cambio climático es que la gente no tiene ninguna intuición sobre el cambio climático, es algo nuevo que nunca nos pasó como humanidad. Es decir, que te roben, que te cobren impuestos, que haya una guerra, son cosas que han pasado, pero un problema así que afecte a todos los países de la Tierra. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se entiende eso? Eso ya se sabía desde 1970, pero estamos 50 años después y no pasó nada, no se hizo mucho. Entonces, para que se haga más, tiene que haber gente que realmente pueda transmitir, sobre todo emociones. La gente se emocione por esto. Sí, en el sentido de que tenés 20 años, bueno, cuando vos tengas 40 años, vas a tener un lugar donde educar a tus chicos. ¿Sí? A ver, vos podés tener 10 millones de dólares, bueno, o 50, o 100, o 1000, pero podés pasear por la plaza con 40 grados de temperatura. ¿Podés llevar tu bebé? No podés. ¿Qué vas a tener a tu bebé adentro del departamento con un aire acondicionado de 1000 frigorías? No sé, o 10.000 frigorías. No es forma de vivir esa. Sí. Y vos hiciste un tema muy importante. Al Gore dice que el cambio climático es la oportunidad de negocio más importante en la historia de la humanidad desde la revolución industrial. ¿Por qué? Porque por un lado tenés esto de eficiencia energética que te decía el presidente del Banco Galicia, que se ahorra un 30% de la plata que gastás en mantener el edificio. Y por otro lado, tenés que inventar los paneles solares, tenés que hacerlos. Tenés que pagarle a la persona que vaya y los instale. Tenés que limpiarlos, tenés que mantenerlos. Y lo mismo con el generador eólico. Tenés que subirte hasta donde está la cosa que gira, arreglar las hojas, mantenerlas, que funcionen bien, que estén lubricadas. Eso es una industria nueva de trabajo. Y ese trabajo podemos hacer nosotros. De hecho, creo que parte de los aerogeneradores están hechos en forma compartida por empresas argentinas y otras extranjeras. Es un trabajo que hay que hacerlo y por el cual te tienen que pagar. Eso es laburo. Un ejemplo. Yo voy a veranear a Miramar. Tengo un amigo, un zapatero, que lo conocí por un tema de amores, digamos. Pues yo salí con una cosa así. No contés más. No, pero bueno, me dice, ¿no sabes? Los chinos están poniendo aerogeneradores en Mechonqué, que es un poquito al norte de Miramar, y le pagan el doble de lo que ganamos nosotros en Miramar. Es decir, tenían
sueldos el doble de lo que ganaban. Entonces, es trabajo, todo eso. Este cambio genera nuevos puestos de trabajo. Hoy en Estados Unidos hay más gente trabajando en la energía renovable que en el petróleo. Porque el petróleo vos tenés que hacer el pozo, usar las computadoras para localizar el petróleo, ¿no? Sacás, chao. Y hay mucho menos gente que la que trabaja en renovable. Tenés que inventar cosas nuevas, tenés que mejorar la digestión de la vaca, tenés que generar soluciones nuevas. Todo eso es invención, es creación, es laburo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Laburar en este sentido, en vez de decir, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, porque eso no funciona para nada. Hay que ir hacia el futuro, hacia algo más inteligente para mí. Eduardo, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo y muy agradecido. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.